Otro grupo de trabajadores esenciales durante esta pandemia han sido los trabajadores de cadenas de alimentación y necesidades básicas, de los cuales también el 64% son mujeres. Y finalmente, la limpieza y el mantenimiento, que han estado cruciales para parar esta propagación del virus y que, aun todos la importancia que se ha demostrado que tenían, estos trabajos se caracterizan por su precarización. El 86% de las trabajadoras de limpieza son mujeres. Todo esto nos demuestra que en la primera línea de la lucha contra la COVID encontramos una gran mayoría de mujeres, colectivos muy feminizados y demasiado frecuentemente muy precarizados. Así, espacios como los de hoy son vitales para seguir avanzando hacia un futuro donde todos estos sectores dejen de estar tan precarizados. Porque las mujeres tenemos mucho que decir y muchas cosas que hacer. Ahora mismo, una docena de investigaciones del Sistema Catalán de Conocimientos sobre la COVID-19 están lideradas por investigadoras que llevan proyectos en diferentes ámbitos como el biomédico, el nanotecnológico o el matemático, entre otras. Investigadoras como Laura Lechuga, que dirige un proyecto europeo para la diagnosis rápida y el monitoraje del virus, Núria Montserrat, que investiga un fármaco para bloquear los efectos del coronavirus, o Juana Díez, que trabaja en una plataforma para el desarrollo rápido de antivirales. Todas ellas y muchas más ponen nombre al talento científico femenino, que está muy presente en el esfuerzo de la búsqueda de terapias, tratamientos, epidemiología y prevención de la COVID-19. Y esta misma fuerza, valentía y coraje que hemos demostrado las mujeres para situarnos en primera línea de la crisis sanitaria, nos tiene que poner también en la primera línea de la recuperación económica. Como sabéis, uno de los objetivos prioritarios del Institut Català de les Dones es incrementar el valor y la visibilización de la emprendeduría, la carrera profesional y el talento femenino en el mercado del trabajo, porque consideramos que es absolutamente necesario y de justicia que las mujeres ocupen el lugar que les corresponde en el mundo del trabajo remunerado y que deje de existir este techo de cristal que les impide llegar a las altas esferas de dirección de las organizaciones y las empresas, y que una vez que llegan tampoco se encuentren con que siguen estando discriminadas. Las políticas de recuperación económica y social después de la COVID-19 deben ser necesariamente con perspectiva de género. Sabemos que durante el confinamiento las mujeres han asumido la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidado de familiares dependientes. Y estas tareas se han multiplicado debido al cierre de los colegios y de los centros de días de las personas mayores. A todo esto se añade el hecho de que la opción del teletrabajo ha sido más habitual en el caso de las mujeres que de los hombres, generando una sobrecarga doméstica con repercusiones importantes tanto a nivel físico como a nivel emocional. Tenemos que estar muy atentas en estas repercusiones de esta epidemia que ha hecho que muchas mujeres hayan tenido que reducir su jornada laboral, dejar de progresar en su lugar de trabajo o incluso haber tenido que dejar el trabajo. Y también fijarnos en aquellas que ya han perdido el trabajo y que ahora tienen mucha dificultad para salir a buscar un nuevo trabajo con los niños en casa o con sus padres dependientes a su cargo. Las mujeres tenemos muchísimo que aportar. No nos podemos permitir prescindir del talento femenino si queremos salir de esta crisis y ser un país competitivo y líder. Y ahora más que nunca Cataluña tiene que ir por este camino. Para acabar ya, quiero agradecer el trabajo que habéis hecho y animaros a seguir trabajando con la misma dedicación y esfuerzo. Vuestra labor, vuestro trabajo nos ayuda a acercarnos a estos objetivos que a veces parecen tan lejanos. Espero sobre todo que la jornada de hoy os sea muy provechosa y muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Laura. Un placer. Ahora doy paso a la doctora Elvira Bisba, vicepresidenta primera del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, es un placer un año más poder colaborar con esta iniciativa de Woman 360, que estamos con ellos desde el principio, y hacerlo en un formato tan innovador. Os confieso que he sentido un poco de vértigo y esto que durante estos meses, como habéis comentado, hemos hecho un máster en el uso de las nuevas tecnologías, especial en el ámbito sanitario. Pero quizás, viendo el formato, tendría que haber practicado más con mis hijos los juegos de rol. Pero bueno, como decía, en estos meses en la sanidad, la telemedicina y el uso de reuniones telemáticas ha crecido exponencialmente. Y aunque ya sé que hay una mesa dedicada a ello, dejarme hacer algún pequeño comentario. Esta pandemia ha sido durísima, durísima tanto en el ámbito sanitario como en lo económico como en lo social. Pero también ha comportado algunos retos y mejoras. Creo claramente que ha sido el gran catalizador de la telemedicina, que no acababa de consolidar ni de despegar, tanto por las reticencias que ponían algunos profesionales como de los propios pacientes, así como miedos y dudas en el ámbito legal y deontológico. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que la telemedicina es la medicina practicada a la distancia. Y esa es muy buena definición, porque deja muy claro que es un acto médico y que es una medicina complementaria. No viene a sustituir nada, sino a complementar lo que ya tenemos. Todos hemos visto en estos días las enormes ventajas que ha supuesto para la gestión de esta crisis sanitaria, tanto para la atención del paciente con COVID como de otras patologías y evitando así riesgos y contagios tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud. También ha supuesto una reducción muy clara de todos los aspectos burocráticos que comporta la atención sanitaria, especialmente en la gestión de las bajas, liberando muchísimas horas para una asistencia efectiva. También ha descubierto los aspectos de teletrabajo que puede tener en el ámbito sanitario y que podría tener un papel importante en la conciliación. Pero, como decía Laura Martínez, que esto no sea un paso atrás en el tema de la igualdad, porque eso es lo que hemos visto en estos últimos días, ¿no? Ahora, en este momento que tenemos de calma tensa, ¿no? Sospechando que a lo mejor podamos tener un rebrote, pensamos que es el momento para la reflexión y el debate para aprender y mejorar, ¿no? Lo hemos hecho todo con tanta rapidez que a veces da un poco, ¿no? Como decía, de vértigo y que necesita reflexionarse sobre aquellos aspectos que son mejorables o aquellos aspectos que podrían crecer o de los cuales tendremos a lo mejor que hacer alguna crítica, ¿no? Y creo que esta jornada es precisamente una oportunidad. Así que espero que sea un congreso muy productivo e interesante y una vez más quiero agradecer a Rosa Cusco la oportunidad y la invitación y sobre todo la iniciativa para poder debatir este tema que es tan importante. Y muchas gracias a todos. Gracias, doctora Bisba, un placer. Y ahora doy paso a señora Núria Bosch, vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, también, como no puede ser de otra manera, agradecer a Rosa Cusco y a la organización el hecho de ser perseverante y querer hacer este congreso a pesar de las dudas y las dificultades que todos teníamos, supongo, con nuestros compañeros, al ver nuevas tecnologías de forma tan disruptivas como puede ser este congreso de esta forma virtual. Para todos nosotros es una opción de aprendizaje y de demostrar que el mundo no para, sino que las tecnologías están para acercarnos, sea como sea, en cualquier momento. Bien, como representante del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, a mí se me pidió un poco que explicase cómo había sido o cómo habíamos vivido desde los farmacéuticos esta situación de estado de alarma durante el COVID. Farmacéuticos y farmacéuticas, hemos de decir en este congreso que más del 70% de los farmacéuticos son mujeres farmacéuticas que están trabajando en diferentes ámbitos de actuación. Tenemos farmacéuticos o farmacéuticas trabajando desde la oficina farmacia, que quizá seguramente es el más conocido por todos nosotros, pero también tenemos farmacéuticos trabajando en hospitales, en equipos multidisciplinares, trabajando en atención primaria, en los CAPs de atención primaria, en salud pública, en la distribución, en los análisis clínicos, en la industria, es decir, tenemos farmacéuticos o profesionales en muchos diferentes ámbitos de actuación. Todos ellos, como servicio esencial, hemos estado trabajando desde el primer día para dar servicio a la sociedad en este momento de pandemia, de necesidad
específica del mundo sanitario. Yo os voy a contar un poco desde la oficina de farmacia cómo hemos vivido y desde el colegio. Desde el colegio, ¿qué hicimos? Desde el primer momento empezamos a establecer protocolos para asegurar que desde la farmacia se pudiese, o desde la oficina de farmacia se pudiese mantener este servicio esencial para la población. Vimos, y desde así se nos recomendó, hacer unos protocolos de limpieza, de separación de los equipos de trabajo. Nos dividimos la mayoría parte de farmacias en dos equipos, uno por las mañanas, otros por las tardes, para evitar en cualquier caso la infección de una parte del equipo, que no se dejase de este servicio esencial para la población, que pudiese asegurar que todo el mundo tuviese, a través de la red de farmacias, de las más de 3.200 farmacias distribuidas a lo largo de todo el territorio catalán, pudiese tener cerca de su casa, un profesional que le pudiese asegurar la medicación en todo momento. Desde el principio, el conseguir materiales de protección ha sido un problema. Sabemos todos qué problema había en la calle para conseguir que se tuviesen materiales como podían ser mamparas, como se podían ser guantes, como podían ser mascarillas, geles hidroalcohólicos. Y los farmacéuticos aquí hemos tenido que trabajar de forma complicada, como en mayoría de empresas y sector, de hospitalario, todo el mundo, para conseguir este material. Entonces se empezó a trabajar a colaboración con la Cámara de Comercio de Barcelona, un proyecto que era la Mascareta Salud, que era asegurar una mascareta para toda la población. Con este proyecto se consiguió trabajar con el Departamento de Salud, con el CatSalut, en un momento en que no había mascaretas en ningún sitio, es decir, era prácticamente imposible porque se centralizó la compra de materiales EPIs y además todo el mundo estaba intentando conseguir material y nadie conseguía importaciones seguras porque era un mercado que se había conseguido, iba al mejor postor, los proveedores comprábamos, se hacían encargos, pero no llegaban a destino porque se iban a cualquier país en el último momento. Pues mediante esta iniciativa, a través del CatSalut, se hizo que todos los usuarios, todo el mundo pudiese tener una mascareta gratuita y hasta la semana pasada, durante 5 semanas, se han tenido mascarillas que todo el mundo ha podido ir a recoger a la farmacia de forma segura y bien repartida. Durante esta campaña, ha sido una campaña que se ha hecho a través del CatSalut, las farmacias de distribución, en el cual nadie tenía ni un cero margen de beneficio, es decir, ha sido simplemente una colaboración en la cual la primera mascareta era gratuita y a partir de aquí el resto, el mismo coste que nos costaba a las farmacias o a la distribución es el que se repercutía o el que pagaba el usuario. Pero aparte de esto, durante este tiempo ha sido un reto en la tecnología. Desde las oficinas de farmacia hemos colaborado con los centros de atención primaria, con los hospitales, para ayudar a descolapsar el sistema, ofreciendo diferentes sistemas y poniendo a disposición de las autoridades el sistema de receta electrónica, una tecnología la cual ya disponíamos y que nos permitía conectar todas las oficinas de farmacia mediante la receta electrónica con los hospitales y con los centros de atención primaria, con el CatSalut. De esta forma evitábamos que todos los pacientes que tenían que ir al médico pudiesen, a través de su receta electrónica, venir a la farmacia a recuperar su medicación, lo que normalmente obligaba al paciente a ir al hospital o bien al centro de atención primaria, conseguimos que se hiciese a través de la farmacia mediante adaptaciones de la tecnología que se hizo. Lo que en otras épocas podía tardar 3 o 4 años en implementarse, se ha hecho de forma inmediata en 2 o 3 meses. También se ha trabajado con colaboración con los hospitales, con los farmacéuticos de hospital y con los de distribución, para asegurar que aquellos pacientes inmunodeprimidos no tuviesen que acercarse al hospital a buscar su medicación, para evitar riesgos, evidentemente, y descolapsar los sistemas. De esta forma se ha conseguido, trabajando conjuntamente, en que en aquellos pacientes que el farmacéutico de hospital consideraba que era adecuado, podían venir a la farmacia a recoger su medicación, gracias también a la colaboración de los farmacéuticos de distribución. También hemos tenido farmacéuticos en salud pública que han trabajado en la gestión de los PCRs, en el seguimiento de los centros de la gente mayor, las residencias, estableciendo los protocolos que tenían que seguir en todos ellos. En la atención primaria se ha gestionado el conocimiento sobre el tratamiento de la COVID. A través de los farmacéuticos de análisis se ha estado trabajando continuamente en los últimos avances en análisis y diagnósticos de la enfermedad. Es decir, vemos que en los diferentes ámbitos de actuación, como no ha podido ser de otra manera, se ha trabajado para hacer frente a esta situación tan diferente en la cual hemos vivido.
También podría hacer un pequeño mención a la Cámara de Comercio y en estos estudios que se han hecho, que han mencionado mis anteriores compañeras, y un estudio específico que quiero hacer énfasis, que si queréis entrar podéis ver, que es Yo Vull Ser, que es un estudio en que se ha visto la necesidad de profesional en el mundo para orientar a la gente que quiere empezar sus carreras universitarias, en el cual destaca la necesidad de formación en el sector tecnológico y principalmente tecnológico y mujer. Os invito a entrar en este estudio que está disponible en la Cámara de Comercio, está visible, y que podáis hacer difusión para que los nuevos profesionales vean cuáles son las profesiones más demandadas. Insistimos, en el sector mujer y tecnología tenemos, y sector tecnología y salud es uno de los más importantes en el que se destaca la necesidad de mujeres. También desde el 50-50, asociación que trabaja para promover la presencia de mujeres en todos los ámbitos de liderazgo, se está trabajando de forma muy intensa durante esta pandemia para dar voz y visibilizar todos los diferentes problemas que están afrontando las mujeres. Hemos dicho que las mujeres en el sector salud son mayoritarias, también han sido las que han estado trabajando día a día durante esta pandemia y han tenido que ir gestionando. Es importante que todo lo que hemos aprendido durante estas épocas quede y que nos quede y aprendamos y tengamos retos de futuro. Sin más, bueno, estoy segura que este congreso será un gran éxito y que nos dejará muchas lecciones que hemos de aprender e implementar en el futuro. Gracias a todos. Gracias, Nuria. Y bueno, os agradezco a esta mesa, Joana, Elvira, Laura, Nuria, la paciencia que habéis tenido y el ímpetu y la energía en aceptar esta propuesta de participar en la mesa, que no era fácil el reto y al final, bueno, lo hemos conseguido. Gracias. Yo quería también dar las gracias a todas por asistir y apostar también por esta tecnología que hace que nos sintamos más cercanas. Mis agradecimientos más profundos también y sinceros a Carmen Fernández, directora de Talento Directivo y de Cultura de Naturgy, que nos ha dado esta mañana la bienvenida hace un rato, y a Karen Ribeiros, que es responsable de Employer Branding de Naturgy, por creer en mí y por haber confiado en mí, en el Congreso, por cuarto año consecutivo, sobre todo por esta nueva etapa que abrimos en realidad virtual y a la que desde un buen principio hemos visto una forma disruptiva e innovadora y creativa también, que ha venido, creemos que es para quedarse seguro. Acercarnos a las personas, nos acerca a las personas en estos momentos de prevención en nuestra salud y de distanciamiento social de una forma más sensorial, ¿no? Digamos. Agradezco también la confianza también a las personas, a los prestigiosos profesionales que han aceptado la invitación de formar parte de esta atrevida edición, dando forma de excelencia al programa científico que entre todas hemos ido construyendo y que estamos muy seguras de que no dejará indiferente a nadie. También agradezco a Ginea y a Kern Pharma por pensar siempre en apoyar a la mujer y cuidarla, ayudando a darle visibilidad desde nuestros congresos y a nuestros partners en comunicación e instituciones que nos ayudáis a difundir el tema STEM de la mujer, el liderazgo y sobre todo la tecnología y la salud también. Además, de forma muy especial, nuestro recuerdo a todas las personas fallecidas por la COVID y a ofrecer nuestras condolencias y respeto a todas las que habéis perdido a vuestros seres queridos en estos meses por la pandemia, y un abrazo caluroso a todas ellas. Deciros que este es un congreso muy especial, sin duda alguna, el más emotivo de todos. Nos encontramos en una situación donde nadie nunca nos había preparado para vivir la experiencia tan devastadora que hemos sentido. Muchas aquí presentes hemos sido testigos de cómo en situaciones adversas de crisis el ser humano se ha alienado con los conocimientos, la capacidad de interconectar, el voluntariado y la generosidad, dejando de lado las prioridades diarias laborales o familiares y volcándose en ayudar. Me consta de muchas personas que ha sido así durante cada día. Con el lema de mi querido amigo Andreu Beá, no pidas permiso, ya pediremos perdón. Se ha hecho honor a este lema en alguna ocasión. De alguna forma, este congreso también forma parte de la solidaridad, descubriendo una manera de comunicar diferente, la cercanía, la solidaridad, el compromiso,
La humanidad, el optimismo, son valores que promovemos desde nuestros corazones para hacer que lo que vamos a divulgar hoy aquí llegue profundamente a tocar las emociones, como lo ha hecho con nosotras a cada minuto de su planificación. Este congreso va de esto, de cómo la tecnología nos ha ayudado a luchar contra una situación que nos ha desgarrado y de cómo desde la solidaridad y el voluntariado se han salvado miles de vidas y sus heroínas y héroes nos acompañan para contárnoslo y podréis conocer a todas y a todos los participantes de estas mesas que os presentamos hoy, nuestros ponentes, en la zona de networking que os hemos preparado, un jardín precioso al aire libre donde podemos hacer nuestras relaciones sociales. También, y como no podía ser de otra forma, este congreso es un grito de las mujeres a decir: estamos aquí y hemos venido para quedarnos. No nos deis paso, nos ponemos a vuestro lado todas juntas para seguir creciendo y avanzando, para crear una real y nueva vida que nos ayudará a ser las mejores personas que siempre hemos sentido ser. Espero que esta experiencia y mensajes que lanzamos hoy aquí, entre todas y todos, nos sirvan para crecer y acompañarnos en este camino nuevo que iniciamos y que el optimismo y la felicidad nos invadan para alcanzarlo. Deseo que paséis un buen congreso, que compartáis vuestros vídeos y pantallas o pantallazos en vuestras redes sociales. Nos podéis etiquetar con @women360congress y con el hashtag W360TS20 y también etiquetar a Naturgy, que es @Naturgy. Muchas gracias por acompañarnos, por ser atrevidas y atrevidos igual que nosotras lo hemos sido. Esperamos que sigáis utilizando la plataforma. Tenemos un congreso próximo también el 8 de julio en realidad virtual, ambientado en Tarragona con el apoyo de la Universitat Rovira i Virgili, con un programa también excelente que espero que cuando terminéis el congreso os inscribáis también en nuestra página web, porque vamos a seguir dando más innovación y más liderazgo y más igualdad en todos nuestros espacios de comunicación. Ahora doy paso a la gran doctora Rocío Teresa Martínez Núñez, protagonista esencial en esta crisis que hemos vivido. Ella es la principal investigadora en biología molecular del King's College London y desearos que paséis un buen rato. Gracias y disfrutar de la jornada. Hola, muchas gracias y buenos días. ¿Me oís bien?